Hay un momento en la vida en que ya no puedes fingir que no ves lo que está pasando. Sabes que llevas demasiado tiempo en el mismo lugar, repitiendo los mismos pensamientos, las mismas excusas, los mismos intentos a medias. Sabes que algo en ti grita por un cambio, pero el cambio no llega. Y no porque no lo quieras, sino porque hay un ciclo que te tiene atrapado. Ese ciclo es traicionero. No empieza con grandes fracasos, sino con pequeñas concesiones. Con días en que prometes empezar y no lo haces. Con decisiones que parecen inofensivas, pero que sumadas día tras día forman cadenas invisibles. Cadenas que no duelen, hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes moverte. Stephen Covey decía que la mayoría de las personas no fracasan por un gran error, sino por las pequeñas cosas que repiten sin corregir. Esas pequeñas cosas crean un patrón. Y los patrones, cuando no se rompen, se convierten en tu vida. Lo peligroso de este ciclo es que se disfraza de normalidad. Te dice, mañana será distinto, ya estoy mejorando poco a poco, no es tan grave. Y tú quieres creerlo, porque la verdad es incómoda, llevas tiempo girando en círculos. Trabajas, te esfuerzas, incluso aprendes cosas nuevas, pero al final, vuelves al mismo punto. Es como correr en una cinta, sudas, te cansas, pero no avanzas ni un metro. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil es aceptar que la solución no está en correr más rápido, sino en bajarte de esa cinta. Romper un ciclo no es cuestión de voluntad momentánea. Es cuestión de claridad. Primero tienes que ver el patrón. Reconocerlo. Llamarlo por su nombre. Y eso es lo que mucha gente no hace, porque enfrentarlo significa aceptar que no es la vida, el jefe, la pareja o la economía la que te mantiene estancado, eres tú. Y aquí está lo más duro, si no rompes este ciclo, no solo seguirás donde estás, el tiempo lo reforzará. Porque cada repetición es como un golpe de martillo que fija más las piezas de tu prisión. Y llega un punto en que ya no necesitas cadenas físicas, la costumbre es suficiente para retenerte. Piensa en todas las veces que has intentado un cambio y lo has abandonado. No fueron fracasos aislados. Forman parte del mismo patrón. Un patrón que empieza con entusiasmo, sigue con esfuerzo, se encuentra con dificultad y termina en rendición. Luego viene la culpa, la autojustificación, el olvido. Y vuelta a empezar. Covey hablaba de romper la espiral descendente antes de que se convierta en tu única dirección. Porque si esperas demasiado, te acostumbras tanto a esa espiral que deja de parecerte peligrosa. Se convierte en lo que llamas mi vida. Pero tú lo sabes, esto no es vivir. Esto es sobrevivir en un bucle. Y aunque desde fuera todo parezca bien, por dentro sientes esa incomodidad constante. Esa voz que te recuerda que podrías estar en otro lugar, viviendo otra versión de ti mismo. Esa voz que a veces intentas callar con trabajo, distracciones o promesas vagas, pero que siempre vuelve. No se trata solo de cambiar hábitos. Se trata de romper un modelo mental que llevas años alimentando. Un modelo que te convence de que todavía hay tiempo, que un día todo encajará solo, que no pasa nada si hoy no haces nada distinto. Pero sí pasa. Porque cada día que repites el ciclo gana fuerza y tú pierdes un poco más la fe en que pueda salir. Y ahí es donde el estancamiento deja de ser temporal para convertirse en identidad. Empiezas a verte como alguien que simplemente es así, como si no hubiera alternativa. La verdad es que siempre hay alternativa. Pero no la encontrarás si sigues moviéndote en el mismo círculo, pensando las mismas cosas, respondiendo a la vida de la misma manera. Para salir, necesitas hacer algo que tu yo actual no haría. Necesitas romper la secuencia en el punto donde siempre te rindes. Hoy quiero mostrarte cómo. No con frases motivadoras que duran lo que dura el entusiasmo, sino con una comprensión profunda de cómo funciona este ciclo y cómo desmontarlo pieza por pieza. Quiero que lo veas tan claro que no puedas seguir ignorándolo. Que cuando termines este video tengas no solo el deseo, sino la urgencia de actuar. Porque si no rompes este ciclo, no es que el próximo año sea igual que este. Será peor. Y tú lo sabes. Pero si lo rompes, abrirás un camino que hasta ahora parecía invisible. Y cuando des el primer paso fuera, te darás cuenta de que no estabas atado por cadenas, sino por costumbre. En los próximos minutos, vamos a entrar en ese ciclo. Vamos a mirarlo de frente. Vamos a entender por qué sigues repitiéndolo y qué hacer para que esta vez sea diferente. Porque cuando lo rompas, no solo saldrás del estancamiento, saldrás de la versión limitada de ti que lo mantiene vivo. La mayoría de las personas vive atrapada en un ciclo sin darse cuenta. Y esa es la parte más peligrosa, no lo llaman por su nombre. Lo disfrazan de rutina, de responsabilidad, de así soy yo o es lo que me tocó vivir. Pero detrás de esas palabras hay un patrón que se repite una y otra vez.
Covey decía que el primer paso hacia cualquier cambio es la conciencia. Sin conciencia, no hay elección real. Solo repetición automática. Y cuando vives en repetición automática, ni siquiera cuestionas si hay otra manera de vivir. Simplemente sigues la inercia, como si tu vida fuera un río que te arrastra y del que no puedes salir. El ciclo empieza con una idea, un deseo o un objetivo. Te ilusionas, haces planes, incluso empiezas a tomar acción. Durante unos días sientes que esta vez será diferente. Pero entonces llega el primer obstáculo, el cansancio, la falta de resultados inmediatos, el miedo a no lograrlo. Ese es el punto en el que el ciclo empieza a cerrarse. En lugar de ajustar la estrategia, cedes un poco. Piensas mañana lo retomo o necesito una pausa. Pero esa pausa se convierte en hábito. Y pronto estás de vuelta en el punto de partida, justificando por qué no funcionó. Esa justificación es la gasolina del ciclo. Cuanto más convincente suena en tu cabeza, más seguro estás de que la próxima vez será distinto, aunque repitas exactamente el mismo camino. El problema no es solo que el ciclo se repita, sino que cada repetición refuerza tu identidad actual. Si en tu mente eres alguien que siempre empieza pero nunca termina, esa etiqueta empieza a sentirse como verdad. Y cuando crees que algo es verdad sobre ti, lo actúas sin darte cuenta. Reconocer el ciclo implica observarte con brutal honestidad. Preguntarte: ¿cuántas veces he recorrido este camino? ¿Cuándo suele aparecer la primera grieta? ¿Qué excusa uso para dejarlo? ¿A quién culpo cuando no sale como quiero? Las respuestas pueden incomodar, pero son necesarias. Porque mientras sigas creyendo que tu estancamiento es culpa de las circunstancias, seguirás esperando a que esas circunstancias cambien para poder avanzar. Y eso es otra trampa del ciclo, te convence de que la solución está fuera, cuando siempre ha estado dentro. Covey lo explicaba de forma simple: no puedes resolver un problema desde el mismo nivel de pensamiento que lo creó. Si quieres romper el ciclo, necesitas cambiar la forma en que lo ves y lo enfrentas. El reconocimiento duele porque derriba excusas cómodas. Ya no puedes decir no tengo tiempo cuando ves que gastas horas en lo que no te acerca a nada importante. Ya no puedes decir no es el momento cuando el momento perfecto nunca ha llegado. Ya no puedes decir no tengo recursos cuando la verdad es que no has usado al máximo los que ya tienes. Cuando por fin reconoces el ciclo, también reconoces tu poder. Porque si eres parte del problema, eres parte de la solución. Y ese es el punto donde la parálisis empieza a perder fuerza. Pero cuidado, la mente es astuta. Incluso cuando te das cuenta del patrón, puede intentar convencerte de que ahora lo ves claro y que por eso, automáticamente, lo romperás. No es así. Ver el ciclo es solo el inicio. Romperlo exige una decisión distinta en el momento exacto en que siempre has cedido antes. Y ahí está el verdadero reto: actuar de manera diferente cuando todo en ti quiere repetir lo de siempre. Resistir la tentación de seguir el guión que conoces. Dar un paso que incomoda porque te saca del terreno familiar. Al reconocer el ciclo, también empiezas a ver los disparadores que lo activan. Esa hora del día en que tu energía baja. Esa persona que te contagia su negatividad. Esa actividad que usas como distracción disfrazada de productividad. Y cuanto más claro veas esos disparadores, más preparado estarás para enfrentarlos. Esto no significa que dejes de tropezar. Significa que ya no tropiezas a ciegas. Y cuando no estás a ciegas, cada tropiezo se convierte en aprendizaje en lugar de repetición inconsciente. Romper el ciclo empieza con esa luz incómoda que muestra lo que no quieres ver. Porque una vez que lo ves, no puedes volver a fingir que no existe. Esa incomodidad es tu aliada. Es la señal de que algo dentro de ti ya no está dispuesto a vivir girando en círculos. Y ese es el momento más poderoso, cuando el patrón queda expuesto y tú decides que no vas a seguir bailando al mismo ritmo. No todavía, no hasta que sepamos cómo desarmarlo de raíz. Y de eso hablaremos en el próximo paso. Porque una cosa es reconocer el ciclo, y otra muy distinta es quebrarlo en el punto exacto donde siempre te atrapa. Y cuando aprendas a hacerlo, descubrirás que salir del estancamiento no es cuestión de suerte ni de fuerza bruta, sino de estrategia consciente. Reconocer el ciclo es un despertar necesario, pero no suficiente. Porque aunque lo veas con claridad, aunque sepas exactamente cuándo aparece y cómo se siente, la inercia seguirá empujándote a repetirlo. Esa es la naturaleza del patrón: vive de tu costumbre. El momento clave para romperlo no es cuando estás motivado y con energía. Es justo cuando llegas al punto donde, históricamente, siempre cedes. Ese instante es como una bifurcación invisible: por un lado, el camino cómodo y conocido que te devuelve al estancamiento; por el otro, el sendero incómodo y nuevo que abre una posibilidad de avance.
Stephen Covey decía que en cada momento tienes dos opciones, actuar en función de lo que sientes o en función de lo que has decidido ser. Y cuando alcanzas ese punto crítico, lo que sientes te pedirá repetir el patrón. Lo que has decidido ser te exigirá romperlo. El problema es que en ese instante la mente se vuelve persuasiva. Te habla con voz tranquila, como un amigo comprensivo: hoy no pasa nada si descansas, no es el momento adecuado, ya lo intentarás mejor la próxima vez. Es un diálogo seductor porque apela a tu necesidad inmediata de alivio. Pero es exactamente ahí donde necesitas interrumpirlo. Romper el ciclo no es un acto de fuerza bruta, es un acto de interrupción consciente. Significa crear un corte en la secuencia que, de otro modo, seguirías automáticamente. Y ese corte se hace con acción, no con pensamiento. Porque si te quedas pensando, el patrón gana. Puede ser algo tan simple como levantarte y moverte físicamente. Cambiar de entorno. Hacer una acción pequeña pero tangible en la dirección contraria al impulso de rendirte. Esa acción es un mensaje a tu cerebro: esta vez no vamos por el mismo camino. No subestimes el poder de lo pequeño. Covey lo explicaba como el momento de elección, ese segundo en que decides conscientemente y actúas antes de que el hábito automático se apodere de ti. No tienes que resolver toda tu vida en ese instante. Solo necesitas tomar una decisión diferente a la que siempre has tomado ahí. Pero para lograrlo, tienes que anticiparte. No esperes a llegar al punto de quiebre para improvisar. Diseña de antemano cómo vas a interrumpirlo. Decide que, cuando sientas la tentación de ceder, harás algo concreto que marque el corte. Puede ser dar un paseo de 5 minutos, escribir lo que estás sintiendo, hacer una tarea pequeña pero significativa, lo que sea que rompa la hipnosis del ciclo. El patrón se alimenta de tu reacción automática. Si cambias la reacción, debilitas el patrón. Y cada vez que lo interrumpes con éxito, no solo ganas ese momento, reescribes la memoria de lo que ocurre en ese punto crítico. La próxima vez, tu mente recordará que existe otra salida. Aquí es donde entra la importancia de tu identidad. Si te defines como alguien que siempre cae en lo mismo, ese punto crítico seguirá siendo una trampa. Pero si empiezas a verte como alguien que actúa a pesar de la incomodidad, ese mismo momento se convierte en oportunidad. Porque no lo ves como el inicio de una caída, sino como el lugar exacto donde demuestras quién eres. Interrumpir el ciclo también requiere aceptar que el malestar momentáneo no es señal de fracaso, sino de cambio. Cada vez que eliges el camino incómodo en lugar del familiar, sientes resistencia. Esa resistencia es el precio de salir del estancamiento. Si solo buscas lo que no incomoda, inevitablemente vuelves al ciclo. Es como aprender a nadar contracorriente. Al principio todo en ti quiere dejarse llevar porque el esfuerzo parece excesivo. Pero si aguantas un poco más, si sigues moviéndote en contra, descubres que la corriente no es infinita. Hay un punto en que empieza a ceder. Romper el ciclo no es hacerlo una vez y olvidarlo. Es practicarlo tantas veces que, eventualmente, el camino nuevo se vuelva más natural que el viejo. Y cada interrupción exitosa fortalece tu capacidad para la siguiente. La magia ocurre cuando empiezas a notar que los momentos críticos pierden poder sobre ti. Que el impulso de repetir el patrón ya no es tan fuerte. Que ahora puedes pasar por ese instante sin sentir que es una batalla épica. Y es ahí cuando el ciclo empieza a romperse de verdad, no porque lo fuerzas a desaparecer, sino porque dejas de alimentarlo. Pero todavía queda un paso más. Porque romperlo en un momento es una victoria, mantenerlo roto es la verdadera transformación. Y para eso, necesitas más que interrupción, necesitas reemplazo. Porque si quitas un hábito o una respuesta automática y no la sustituyes por algo nuevo y mejor, el patrón encuentra la manera de regresar. De eso vamos a hablar en el próximo tramo. Como no solo cortar el ciclo, sino llenarlo de acciones y pensamientos que lo hagan irrelevante. Como reemplazar el guión viejo por uno nuevo que te impulse hacia adelante, para que no tengas que estar peleando contra lo mismo una y otra vez. Romper el ciclo es una victoria, pero no es suficiente para garantizar que no vuelva. Porque un patrón viejo, por más que lo hayas interrumpido, sigue esperando la primera oportunidad para reinstalarse. Vive en la costumbre, en la memoria de tu cuerpo y tu mente. Y si no le das algo nuevo que lo sustituya, la inercia lo trae de regreso. Stephen Covey decía que la naturaleza aborrece el vacío. Cuando eliminas algo de tu vida, ese espacio se llena con lo que permitas. Si no eliges conscientemente qué poner en su lugar, la vieja rutina volverá a ocuparlo. Por eso reemplazar el patrón no es un lujo, es una obligación si quieres salir de verdad del estancamiento. El reemplazo empieza con intención. No basta con decidir no voy a hacer esto más. Tienes que decidir esto es lo que voy a hacer en su lugar. Y ese en su lugar debe estar alineado con la identidad que quieres construir.
No puede ser un simple parche. Tiene que ser algo que alimente tu versión más fuerte y que, además, sea viable en tu día a día. Piensa en cómo funcionaba el viejo patrón. No solo era un hábito, era una secuencia de sensaciones, pensamientos y reacciones. Quizá empezaba con un momento de cansancio, con la búsqueda de alivio rápido, con la tentación de posponer. Para reemplazarlo, necesitas diseñar una respuesta nueva que sea tan automática como la anterior, pero que te impulse hacia adelante en lugar de detenerte. Esto no significa que tengas que construir un hábito perfecto desde el primer día. Significa que, cada vez que llegues al punto donde antes serías, vas a actuar de manera diferente y coherente con tu nuevo estándar. Puede ser una acción pequeña pero estratégica que marque la diferencia. Algo que le diga a tu mente, ahora vamos por aquí. Covey hablaba mucho de la proactividad como el poder de elegir tu respuesta. El reemplazo de un patrón no es más que eso, una respuesta elegida que se repite hasta convertirse en natural. La repetición es la clave. Una nueva acción hecha una vez es una excepción, repetida muchas veces, se convierte en identidad. Para que funcione, el reemplazo debe ofrecerte algún tipo de recompensa real, aunque no sea inmediata. El viejo patrón tenía la suya, alivio, comodidad, distracción. El nuevo debe darte algo que también se sienta bien, pero que esté alineado con tu propósito. Puede ser satisfacción, claridad mental, energía física. No subestimes la importancia de esta recompensa. Si el nuevo patrón solo se siente como sacrificio, tarde o temprano la tentación del anterior será más fuerte. También es fundamental que el reemplazo sea concreto, no abstracto. Decir seré más disciplinado no reemplaza nada. Decir cada vez que quiera posponer, me levantaré y haré esta acción si lo hace. Porque le das a tu mente instrucciones claras, no solo deseos vagos. A medida que practicas el nuevo patrón, empieza a ocurrir algo poderoso, el viejo pierde fuerza. No porque lo reprimas, sino porque lo dejas sin espacio para actuar. La energía que antes alimentaba tu repetición ahora se canaliza en una dirección distinta. Y cuanto más tiempo mantengas esto, más difícil será para el ciclo original volver a instalarse. El reemplazo también necesita protección. Al principio, el viejo patrón intentará colarse por cualquier grieta. Puede aparecer en momentos de estrés, de cansancio o cuando bajes la guardia. Por eso es clave estar consciente de esos momentos y tener tu respuesta preparada. No para pelear contra el viejo patrón, sino para reafirmar el nuevo. Un día te darás cuenta de que ya no tienes que pensar tanto para actuar diferente. Que lo nuevo es tu reacción automática. Y ese es el punto donde el reemplazo deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en parte de ti. En ese momento, el viejo patrón ya no solo está roto, está olvidado. Pero no quiero que te engañes, esto no significa que el riesgo haya desaparecido. Significa que ahora tienes un terreno firme. Y desde ese terreno puedes construir algo más grande. Porque salir del ciclo no es el objetivo final, es la base para todo lo que vendrá después. Lo que viene ahora es aprender a mantener vivo este cambio cuando la vida se complique, cuando la motivación desaparezca y cuando parezca más fácil volver a lo conocido. Porque ahí es donde la mayoría vuelve al ciclo, creyendo que ya lo había superado. En el próximo tramo vamos a entrar en eso, cómo blindar tu avance para que no importe si el entorno cambia, si tienes un mal día o si las circunstancias se ponen en tu contra. Porque no se trata de ganar una vez. Se trata de que, a partir de ahora, tu nueva forma de vivir sea inquebrantable. Romper el ciclo y reemplazarlo por un patrón nuevo es un logro enorme. Pero aquí es donde muchos tropiezan, creen que, por haberlo hecho durante unas semanas o unos meses, el cambio ya está asegurado para siempre. Y no es así. El viejo ciclo es astuto. Sabe esperar. Puede permanecer dormido durante meses, hasta que un momento de descuido, cansancio o estrés le abra la puerta para volver. Blindar el avance significa cerrar esa puerta de forma consciente. No dejar espacio para que el patrón anterior encuentre un hueco por donde colarse. Y eso se logra construyendo un sistema que funcione incluso en tus peores días, no solo en los buenos. Stephen Covey solía decir que lo más importante que puedes hacer por tu futuro es cuidar tu presente. Y cuidar el presente, en este contexto, significa vigilar de cerca las señales de que estás empezando a aflojar. No esperar a que el ciclo vuelva a instalarse, sino interceptarlo en el primer síntoma. El avance se blinda con conciencia constante. No para vivir en alerta tensa, sino para mantenerte despierto frente a las pequeñas concesiones que, acumuladas, abren la puerta de regreso al estancamiento. Esas concesiones nunca parecen peligrosas en el momento. Son frases como solo por hoy no pasa nada, esta vez es diferente, me lo merezco. Pero la trampa es que esas frases son idénticas a las que te llevaron a caer antes. Por eso es vital tener rituales de chequeo.
momentos para preguntarte, ¿estoy actuando como la persona que quiero ser? ¿O estoy empezando a volver al guión viejo? Esas preguntas no son castigo, son recordatorios que mantienen viva la identidad que estás construyendo. Otro elemento para blindar el avance es el entorno. El viejo patrón siempre se alimentó de un contexto que lo hacía fácil. Tal vez ciertas personas, ciertos lugares, ciertas rutinas. Si ese entorno sigue intacto, el riesgo de recaída es mayor. Blindarte significa rediseñar el entorno para que la versión que quieres dejar atrás no encuentre terreno fértil. Pero la protección más fuerte viene de tener un propósito claro. Si lo que te mueve es superficial o pasajero, cualquier dificultad lo hará tambalear. En cambio, cuando tu razón para mantener el cambio es profunda, cuando está vinculada a tu identidad, a tu visión de vida, a lo que más valoras, la tentación pierde fuerza. Porque ceder no solo sería romper un hábito, sería traicionar algo esencial para ti. Covey hablaba de vivir con el fin en mente. Esa es la brújula que impide que te pierdas. No se trata de pensar en la meta final cada segundo, sino de actuar cada día de manera coherente con ella. Y cuando vives así, incluso en días grises, no pierdes de vista hacia dónde vas. Blindar el avance también implica aceptar que habrá momentos de debilidad. No se trata de pretender que nunca sentirás ganas de volver atrás, sino de tener un plan listo para cuando ocurra. Hacer plan puede ser una acción que te saque del piloto automático, una conversación con alguien que te recuerde por qué empezaste, o simplemente la decisión de no decidir en caliente, sino esperar a que pase la urgencia. El ciclo pierde poder cada vez que sobrevives a uno de esos momentos sin ceder. Y con cada victoria acumulada, tu confianza crece. Esa confianza no es arrogancia, es certeza ganada en el campo de batalla de tus días difíciles. Pero hay algo más, blindar el avance requiere flexibilidad inteligente. No puedes sostener un cambio a largo plazo si lo construyes sobre reglas tan rígidas que un solo error lo derrumba todo. La rigidez extrema crea el riesgo de que, ante el primer desliz, sientas que ya todo está perdido y decidas abandonarlo. La flexibilidad inteligente te permite adaptarte sin romper el compromiso central. Esto no significa bajar el estándar, sino saber que el progreso real se mide en la dirección en la que te mueves, no en la perfección del camino. Un paso en falso no es excusa para rendirse, es una oportunidad para reafirmar que sigues comprometido. En última instancia, blindar el avance es vivir de manera que el patrón viejo se vuelva incompatible contigo. Que ya no encaje en quién eres ni en cómo vives. Y eso se logra manteniendo una vigilancia amable pero firme, alimentando el nuevo patrón con propósito, y recordando que lo que está en juego no es un hábito, es tu vida entera. En el próximo tramo, vamos a hablar de algo aún más transformador, cómo convertir esta nueva forma de vivir en parte inseparable de tu identidad. Porque cuando eso pasa, ya no tienes que defender el cambio se defiende solo. Hay un punto en el que la disciplina deja de sentirse como un esfuerzo diario y empieza a sentirse como algo natural. Un punto en el que ya no tienes que recordarte cada mañana qué hacer, porque lo haces sin cuestionarlo. Ese punto no se alcanza repitiendo acciones mecánicamente. Se alcanza cuando esas acciones dejan de ser tareas externas y se convierten en parte inseparable de quién eres. Stephen Covey lo explicaba como la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando esas tres cosas están alineadas, ya no actúas por obligación, sino por identidad. Y ahí es donde el viejo ciclo pierde definitivamente su poder, porque ya no encaja con la persona en la que te has convertido. Antes, romper el ciclo requería vigilancia constante. Tenías que estar atento a no caer en viejos hábitos, a interrumpirlos cuando aparecían, a reemplazarlos con algo mejor. Pero ahora, si trabajas en tu identidad, ese proceso se simplifica. Porque no es que estés luchando contra el patrón, es que el patrón ya no tiene lugar en tu vida. Esto no pasa de la noche a la mañana. La transformación por identidad es un proceso silencioso, que se construye cada vez que actúas como tu yo fuerte incluso cuando es incómodo. Cada vez que cumples contigo mismo aunque nadie lo vea. Cada vez que eliges lo que decidiste que era importante, no lo que en ese momento se siente más fácil. Poco a poco, esas decisiones dejan de ser una lucha interna y se convierten en tu normalidad. Ya no piensas tengo que hacerlo porque es lo correcto, sino lo hago porque así soy yo. Y esa es la barrera más sólida que puedes levantar contra el regreso del ciclo. Cuando tu identidad cambia, cambian también tus límites internos. Ya no toleras lo que antes tolerabas. Ya no aceptas excusas que antes sonaban razonables. Ya no te convences de que no pasa nada si aflojas. Porque aflojar sería actuar en contra de ti mismo. Covey decía que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en elegir lo correcto de forma natural. Y eso es lo que sucede cuando tu identidad se transforma, la elección correcta deja de sentirse como una imposición y se convierte en tu respuesta por defecto.
Un ejemplo claro es cómo cambia tu lenguaje interno. Antes te decías, tengo que hacer esto para no caer otra vez. Ahora te dices, esto es lo que hacemos aquí. Esa frase encierra un sentido de pertenencia a ti mismo. No es una orden que viene de fuera, es un reflejo que viene de dentro. Cuando llegas a este punto, el riesgo de volver al ciclo no desaparece por completo, pero sí se reduce drásticamente. Porque aunque aparezca la tentación, ya no resuena con tu autoimagen. Ya no te ves como alguien que cede fácilmente, y tu mente protege esa imagen con fuerza. Esta transformación también cambia la forma en que enfrentas las dificultades. Antes, un mal día podía ser la excusa perfecta para volver a lo conocido. Ahora, un mal día es solo eso, un día. No cambia quién eres ni lo que haces. No pone en duda tu compromiso, porque tu compromiso ya no depende de cómo te sientas. Lo más poderoso de todo es que esta nueva identidad empieza a influir en otras áreas de tu vida. La solidez que construiste rompiendo el ciclo se filtra en tu trabajo, en tus relaciones, en tu capacidad para tomar decisiones difíciles. Empiezas a liderarte de verdad. Y cuando te lideras, la vida deja de arrastrarte. No se trata de perfección. Incluso con una identidad sólida, habrá momentos de debilidad. La diferencia es que ahora esos momentos no se convierten en caídas largas. Te recuperas más rápido porque tu brújula interna sigue intacta. Sabes quién eres y hacia dónde vas. Llegar aquí no es cuestión de suerte ni de talento especial. Es cuestión de haber elegido, una y otra vez, actuar como la persona que quieres ser, hasta que esa persona deja de ser un ideal y se convierte en tu realidad. Cuando tu identidad se alinea con tu propósito, no tienes que mantenerte motivado para seguir adelante. El impulso viene de dentro. Y eso es lo que garantiza que el viejo ciclo, por más que intente volver, siempre encuentre la puerta cerrada. En el siguiente tramo, vamos a cerrar todo este recorrido. Será el momento de unir cada pieza, el reconocimiento, la interrupción, el reemplazo, la protección y la identidad. Y lo haremos no solo para recordarte por qué es tan importante romper este ciclo, sino para dejarte con la determinación de que, desde hoy, no vas a volver a vivir estancado. Si no rompes este ciclo, todo lo que sueñas seguirá siendo solo eso, un sueño. Y lo peor no es que no lo consigas, lo peor es que empieces a creer que nunca fue posible para ti. Que aceptes que la vida que llevas ahora es lo máximo a lo que puedes aspirar. Stephen Covey decía que la mayoría de las personas no fracasa por falta de capacidad, sino por falta de decisión. No por no saber qué hacer, sino por no comprometerse a hacerlo todos los días. Y un ciclo estancado es exactamente eso, la ausencia de una decisión sostenida. Hoy has visto el ciclo. Lo has reconocido. Has entendido cómo se activa y cómo se alimenta. Y también sabes que romperlo no es un acto heroico que sucede una vez y ya está. Es una elección que repites, consciente, hasta que deja de ser una lucha y se convierte en tu normalidad. Piensa en todo lo que has perdido por quedarte atrapado ahí. No solo oportunidades, sino tiempo. Tiempo que no vuelve. Experiencias que nunca viviste. Versiones de ti que nunca conociste porque te convenciste de que ya era tarde o no estabas listo. Esa es la factura silenciosa que cobra este ciclo. Y seguirá cobrándola hasta que tú digas basta. Romperlo no te garantiza que la vida será fácil. Pero te garantiza que será tuya. Que cada paso lo darás en dirección consciente, no arrastrado por una repetición inconsciente. Que incluso en los días difíciles, seguirás avanzando porque ahora eres tú quien elige. La libertad personal no empieza cuando cambian las circunstancias. Empieza cuando te conviertes en alguien que no espera a que cambien para actuar. Cuando decides que ya no vas a vivir como espectador de tu propia historia. Cuando te das cuenta de que la puerta siempre estuvo abierta, solo tenías que cruzarla. Y sí, romper el ciclo duele. Duele dejar atrás lo conocido, incluso si lo conocido te está frenando. Duele porque significa que ya no podrás culpar a nada ni a nadie. Pero ese dolor es breve. El estancamiento, en cambio, es eterno si no haces nada. Pregúntate, ¿quiero pasar otro año en el mismo lugar? ¿Quiero volver a escucharme diciendo las mismas excusas, sintiendo la misma frustración, justificando las mismas renuncias? Si la respuesta es no, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. No esperes la motivación perfecta. No esperes que la vida te dé una señal. Esta es la señal. Este es el momento en el que decides que el ciclo termina aquí. No cuando sea cómodo, no cuando tengas más tiempo, no cuando todo encaje, sino ahora. Covey enseñaba que el cambio real empieza en lo privado, en lo invisible. Y hoy, en este momento, nadie más está mirando. No hay aplausos, no hay validación externa. Solo estás tú, frente a ti mismo.
Y ahí es donde se ganan o se pierden todas las batallas que importan. Si estas palabras han resonado contigo, no las dejes en este video. Haz algo con ellas. Empieza hoy, aunque sea con un paso pequeño. Porque el primer paso fuera del ciclo es también el más importante, es la prueba de que estás dispuesto a vivir diferente. Y si quieres seguir construyendo esta fuerza, no lo hagas solo. Aquí estamos para recordártelo cada día, para empujarte cuando intentes volver atrás, para mostrarte que no eres el único que decidió que ya era suficiente. Suscríbete ahora, no para sumar un número más, sino para sellar un compromiso contigo mismo. Esta vez, cumplo conmigo. Cuando termine este video, no apagues esta energía. Ve al siguiente, donde vamos a profundizar en cómo consolidar cada avance que hagas para que tu yo antiguo no encuentre nunca el camino de regreso. Porque romper el ciclo es el inicio, pero mantenerlo roto es lo que cambia tu vida para siempre. Recuerda, no estás luchando solo contra un hábito. Estás liberándote de una versión de ti que ya no quieres ser. Y esa es la lucha más noble que tendrás en tu vida. No dejes que otro día se convierta en otra vuelta en el mismo círculo. Rompe el ciclo. Sal. Y no mires atrás.